Pues seguimos aquí en 8 Magazine en directo, son casi las 6 menos cuarto de la tarde y continuamos. El fiscal de la Audiencia Nacional, Joaquín González Herrero, ha presentado su libro, lo ha hecho hace unos días, La Ley Perpetua, fundamentos de una utopía. Es una obra que reflexiona y analiza sobre lo que el autor considera la cuna y el origen del Estado constitucional. Él mismo nos lo cuenta. Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes, Carlota, encantado de estar con vosotros. Bienvenido. Muchas gracias. La Ley Perpetua. Hablábamos de ello en la presentación, ¿verdad? Si te parece, vamos a poner un poquito en contexto a los telespectadores. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la Ley Perpetua? ¿Qué es? La Ley Perpetua es un documento que elaboraron un conjunto de representantes de las ciudades de los reinos de Castilla y de León en 1520, exactamente entre el mes de agosto y el mes de octubre de este año. Estamos en pleno fulgor de la rebelión comunera, la quema de Medina. Muchas ciudades, muchas gentes se habían adherido al alzamiento de los comuneros frente no al emperador, sino sobre todo frente a la manera de gobernar de Carlos I. Y entonces le sometieron a su consideración un documento que reflejaba el pensamiento comunero, la ideología que inspiraba ese movimiento para que realmente cambiara la faz de España, para que se produjera en nuestro país el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. Analizado ese texto, que es un documento que se ha incorporado al libro y que ocupa unas 30 páginas, de esto da medida de la importancia cuantitativa del documento, estamos hablando de lo que hoy llamaríamos un proyecto de constitución. En la terminología de la época sería simplemente capítulos de reino o una serie de propuestas concretas que llevaron a la práctica, escribieron aquellas gentes para decirle al monarca: Su Majestad, he aquí el documento que sometemos a vuestra consideración para la mejor causa de la suerte de vuestros reinos. Bueno, estamos hablando de un hito, desde luego, no solamente en nuestra historia, ¿no?, sino en la historia de Europa. Esa guerra de las comunidades, un momento en el que, pues, efectivamente, los ciudadanos gritan injusticia, ¿no?, y gritan un no contra lo que en aquel momento consideraban injusto para el pueblo. Fue un grito de hartazgo, ¿verdad?, frente a la injusticia y la manera de rapiña en que estaban interviniendo y actuando los consejeros flamencos y borgoñones de la corte de Carlos I. Le decían al rey: vamos a ponernos de acuerdo, esto no puede ser, pongamos las cosas en su sitio, necesitamos justicia para la gente. Hay que tener en cuenta que en aquella época, pues los únicos que pagaban los impuestos directos, que se llamaban tributos, entonces se llamaban servicios, eran la clase trabajadora, lo que ahora se llamaría así, ¿verdad? Y en aquella época eran los pecheros. Ni el clero ni tampoco los nobles pagaban. Resulta que en las cortes de Santiago y de La Coruña de mayo de 1520 se aprobaron unos servicios, es decir, unos impuestos que iban a ser pagados por los de siempre, por los pecheros. Claro, esto no les acabó de gustar, claro, y se rebelaron frente a esta imposición. Y esos servicios e impuestos se exigieron y aprobaron, además, de una manera contraria a la ley, porque me dio para ello, en muchos casos, el soborno, o lo que es lo mismo, se compró la voluntad de no pocos de los procuradores allí representados mediante el pago de una serie de cantidades de dinero. Claro, entonces, si además de que te obligan a pagar impuestos para una causa que no es la tuya, porque era para pagar en definitiva las voluntades de los que iban a votar a Carlos I como emperador, ¿verdad? Entonces había que pagar a una serie de personas para que pudieran concederle el voto. Si aparte de esto, por una causa que ni era española, ni nos iba ni nos venía, resulta que se efectuaba de una manera injusta, con criterios medievales, y además a través del soborno, la rebelión estaba servida. Desde luego. Comentas, Joaquín, que esta Ley Perpetua es el primer proyecto de constitución de la civilización occidental y a través de ella pues podemos aprender mucho en el mundo de hoy. Pues yo creo que sí, además es una frase un poco quizás demasiado sonora, ¿no? Pero no es retórica, no es una sucesión de palabras para adornar con expresiones más o menos altisonantes. Es que realmente antes de esto no hubo más que dos documentos históricos fundamentalmente, que es las Cortes de León, que fue muy poquita cosa, 1188, bueno, muy poquita cosa, ya fue un símbolo el que acudieron algunos representantes de las ciudades a las Cortes de León con Alfonso VIII, y la Carta Magna de 1214, poquito más, y de repente aparece a principios del 16 un documento que, aunque no presente la sistemática propia de los textos constitucionales del siglo XIX, pero por sus contenidos, por la forma y por los objetivos y por su propia finalidad, su vocación, la vocación a que se aspiraba, se puede equiparar a una constitución moderna. No solamente es algo que se me ocurre a mí, ya se le ha ocurrido a otras personas. En 1787 Jefferson, Madison, Austin
Washington cuando estaban elaborando la primera constitución del mundo. Y esto ya sí, no proyecto de, sino constitución, la americana, se sirvieron del texto de los comuneros, a la que llamaron, a este texto lo llamaron la Constitución de Ávila, y se sirvieron de ello como uno de los precedentes para elaborar la gran Constitución americana. Por tanto, ya en el siglo XVIII se hablaba de lo que se elaboró entre Ávila y Tordesillas, pasando por Martín Muñoz de las Posadas, que esto es muy importante porque allí se elaboró el primer proyecto de este texto, pues es es el texto que sirvió, repito, para que los constituyentes americanos sacaran a la luz su gran constitución. Qué interesante. Joaquín, fíjate que sobre eso te iba a preguntar, si había habido antes de esta ley de la guerra de las comunidades, o que surge a partir de ella, algún antecedente con un calado similar, ¿no? O en el que se basan también los comuneros a la hora de ejercer su derecho de libertad, ¿no? Ese grito de injusticia. Que yo conozca, no existe ningún precedente de que se sirvieran los comuneros para elaborar la ley perpetua. Repito, los primeros trabajos en la Catedral de Ávila, los trabajos sucesivos en Martín Muñoz de las Posadas, la villa segoviana, que es pionera y protagonista de este libro porque es la que ha editado la obra, y finalmente en Tordesillas, donde se aprueba el texto final. Lo que sí que había eran grandes textos de doctrina, porque el siglo XIV y XV son escenario en España de un desarrollo del pensamiento jurídico y religioso extraordinario, y aportaron un conjunto de teorías que van a servir para conformar la ley teórica, la ley perpetua, perdón. Estamos hablando de un texto que dice sí al rey, pero sometido al poder de la razón y de la ley. Es un pensamiento que viene de mucho antes, ¿no? Viene de Santo Tomás, la recepción del pensamiento aristotélico, pero va a cristalizar en numerosas obras doctrinales que son las que estaban en la mente de aquellos comuneros y que tenían la clara idea de que tenían que llevarse aquellas ideas doctrinales, aquella ideología de control del poder del monarca a un texto preconstitucional. Por tanto, no ha habido precedentes en cuanto a textos prejurídicos, pero sí numerosos precedentes en cuanto se refiere a la doctrina jurídica y religiosa. Segovia tiene una gran importancia en la guerra de las comunidades, Joaquín, pero también lo tiene, como vemos, en la elaboración de esta ley. Sí. Bueno, lo cierto es que Segovia participó, en primer lugar, porque estuvo presente en todos y cada uno de los hechos que conforman el íter histórico hasta que llega a la elaboración de esta norma. La ciudad de Toledo convoca el Laso de la Vega, Juan Pacheco, convoca a todas las ciudades de los reinos de León y de Castilla a una reunión en Ávila para que se empiece a discutir. No todas las ciudades enviaron representantes, sí envió representantes la ciudad de Segovia. El protagonismo de Segovia es manifiesto en Martín Muñoz de las Posadas a través de Antón Sanz, que fue representante de la comunidad, que fue lo que acogió a las huestes, a las milicias comuneras, tanto de Zapata de Madrid como de Segovia como de Toledo. Y evidentemente es en una villa segoviana donde se elabora el borrador que nos ha sido legado, que se conserva en Simancas y que se incorpora a las páginas de este libro como capítulos de Martín Muñoz de las Posadas, que así se conoce. Segovia estuvo representada igualmente en Tordesillas a través de sus enviados. Pero no se limitó a esto la actuación de Segovia en la elaboración de la ley perpetua. Junto con Burgos y con Valladolid, sus representantes, los miembros del Concejo, enviaron cartas que eran los medios de aquella época para comunicarse unos con otros y para transmitir a la Santa Junta, que en ese momento estaba en Tordesillas, que se llama Junta y Cortes del Reino, para contribuir a la mejora del texto final, que fue el que se envió el 22 de octubre. Yo creo que no hay ninguna otra ciudad, salvo quizás Toledo, que haya tenido una participación más intensa, más directa y más clara en cuanto a tal ciudad. Evidentemente, la participación de Valladolid fue extraordinaria, lo primero por sus cartas, lo segundo porque Tordesillas está en Valladolid, y finalmente porque fue un jurista, un vallesoletano, Belarmino, el que redactó finalmente, se encargó de la redacción final del texto, pero desde luego la intervención de Segovia fue destacadísima. ¿Cómo cambia después de esta ley perpetua, podemos decir el mundo, ¿no? Pero vamos a quedarnos en nuestro país? ¿Cómo le afecta? Hemos hablado antes de los antecedentes, ¿no? De esa Constitución americana, pero ¿y si volvemos a España? ¿Cómo cambia en la política, en la sociedad? ¿Cómo afecta esta norma? Pues la verdad es la siguiente. Este proyecto de norma no ha afectado en absoluto a la suerte de los destinos de España. No afectó porque fue como un proyecto que lo mete en el cajón. Y ahí se queda. Así de sencillo. Pero tiene otras consecuencias. Cuando el licenciado, no sé si fue el licenciado Juan de Ávila, creo que sí fue Juan de Ávila,
fue enviado por las Cortes y Junta del Reino de Tordesillas a Worms, donde estaba entonces el emperador, con el documento para decirle: Majestad, he aquí el documento que sometemos a vuestra consideración. El monarca, lejos de recibirlo y leerlo detenidamente, y decir: bueno, aquí esto no me gusta, pero a lo mejor la segunda página sí. Simplemente lo metió en un cajón y metió en prisión al mensajero. Vaya. O sea, que quiero decir que ese texto no llegó. Pero, sin embargo, su relectura nos permite repensar el pasado y considerar lo que pudo haber sido, aunque finalmente no lo fuera. Y esto, en estos momentos actuales, ¿verdad?, de reconsideración del ser y del quién de España, probablemente nos permita, nos pueda facilitar una referencia histórica fundamental y además darle una fuerza. Es decir, hace 500 años hombres y mujeres muy valientes pensaron que las cosas podrían ser de otra manera. Podrían cambiar. Con impuestos más justos, con una vida social diferente, en definitiva modernizar aquella sociedad. Pues ahora España yo creo que está a las puertas de un cambio constitucional. Llevamos a las puertas no sé cuántos años, pero es evidente que todos los juristas y las personas que tenemos una cierta opinión acerca de lo que está ocurriendo, que tenemos preocupación por ello, creemos que es inevitable la reforma constitucional. Cuando se acomete la reforma constitucional en los puntos que ya han sido anunciados por nuestros representantes políticos e institucionales, probablemente tengamos que volver los ojos al pasado, porque antes de que se desarrollara la historia oficial que nos han comentado, existió otra posible historia de España que no se contó porque no se vivió, pero sin embargo pudo haber tenido vida, y hay que rescatar el guión que le hubiera permitido tener esa otra vida. Madre mía. O sea que podemos tener en esa reforma constitucional, Joaquín, tal vez algunos tintes de esa revolución comunera. Sí, yo creo que lo primero, la valentía. Segundo, mirar al futuro con valentía, sin complejos. En segundo lugar, darnos cuenta del tiempo que hemos perdido. Orwell escribió lo siguiente: la historia la escriben los vencedores. Y creo que fue Churchill el que dijo: la historia será generosa conmigo porque yo pienso escribirla. Este texto fue enterrado para nuestro conocimiento pues desde 1520 hasta que ha sido rescatado. Podemos decir que hasta los liberales de 1812. Estamos hablando de 3 años que ha dormido como la bella durmiente del bosque. Y de repente, cuando aparece, nos damos cuenta de que, mirando hacia el pasado, cuando la historia española se entiende en clave imperial y en clave de nuestras glorias maravillosas, extraordinarias, pero esto lo que nos aporta es otra idea. Otro concepto probablemente de España, sin renunciar a nuestras glorias maravillosas y a la épica que caracteriza a la historia de España, para imaginar que lo mejor de España quizás haya sido, pues, en la conquista de América, pues la colonización, es decir, las calles trazadas, las iglesias levantadas, la lengua transmitida, la cultura y la moral propia de nuestra educación y de la religión católica, porque fuimos allí como enviados de Europa, llevamos el mensaje cristiano de Europa. El derecho internacional que nace en Salamanca con la escuela de esta maravillosa ciudad universitaria, con los grandes Domingo de Soto, Francisco Vitoria, Domingo de Soto, como bien sabes, Carlota, segovianísimo, probablemente la mente más privilegiada que haya dado esta tierra. Es decir, tantas y tantas cosas que son las que nos reconcilian con el futuro, porque la leyenda negra, que desde luego tenemos que rechazar radicalmente, pero tenemos que rechazarla por injusta, pero de manera inteligente, para decir: esto es lo que hemos hecho. Esto es lo que realmente fue, ¿no? Y de lo que estamos muy, muy orgullosos. Por supuesto. También. Qué mal nos vendemos a veces, Joaquín. Sí. Pues La ley perpetua, fundamentos de una utopía, es el último libro de Joaquín González Herrero, que pueden encontrar, por cierto, en las librerías segovianas. Como ven, es tremendamente interesante lo que se cuenta, así que ya saben, apúntenselo y búsquenlo en las librerías. Muchísimas gracias, Joaquín, por haber el que te agradece esta maravillosa entrevista. Minutos. Muchísimas gracias, Carlota. Un placer. Así terminamos, nos vamos ahora, se quedan con el resto de la programación. Mañana ya saben que volvemos a partir de las 4:05 puntuales. Les espero aquí con más de 8 Magazine en directo, como siempre. Adiós, cuídense.